Gracias, la pasé muy bien, Carla. Un gusto siempre trabajar contigo. Tanto así que mañana nos vemos a las 8 de la mañana en Diálogo Abierto. Chao, buenas noches. Muy buenas noches, soy Nicolás Salazar, esto es Cara a Cara. Hoy un programa completísimo para cerrar una semana turbulenta, ¿no? Vamos a hablar de diferentes temas muy asociados a las elecciones presidenciales y a la segunda vuelta, mientras se espera la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. En breve, Carmen Omonte, congresista independiente, ¿qué está pasando en el Parlamento Nacional? Ya se anunció, antes eran solamente rumores, se anuncia una moción de censura contra la mesa directiva. ¿Podría alcanzar esto hasta el presidente Sagasti, que como sabemos, siendo titular del Legislativo, asumió la presidencia de la República? Se lo vamos a contar a la congresista Omonte. Vamos a conversar también con Andrés Gómez de la Torre, especialista en seguridad e inteligencia. Sabe de las fuerzas del orden, sabe de la policía y de las Fuerzas Armadas, y nos va a dar su opinión a propósito de esta carta que apareció, que sí tiene solamente una firma, pero donde se mencionan a muchos militares en retiro y que ha generado, por cierto, el repudio del presidente Sagasti, que ha rechazado esta carta de estos ex altos mandos que incitan a quebrantar el Estado de Derecho. La tercera entrevista, vamos a hablar con Amalia Moreno. Ella es directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Atención, porque de un tiempo a esta parte esta institución está avanzando para reconstruir el país, sacudido por los últimos fenómenos de la naturaleza. Acaba nada más de firmar convenios para que en la costa norte del país, en La Libertad, bueno, y en Trujillo también, se construyan colegios. La modalidad de gobierno a gobierno está dando muchos resultados y nos va a comentar por qué. Lo cierto es que, a diferencia de del trabajo de los gobernadores regionales, aquí se está ejecutando mucho de la inversión pública y se está dando mucho trabajo en las diferentes regiones del país. Y por último, conversaremos con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Hay muchos asuntos que conversar con ella: el tema de la sanidad, de la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y, por supuesto, la coyuntura, que como está a la orden del día, sin duda algo hablaremos de los comicios y de esta polarización que existe en el país. Bueno, comenzamos con Carmen Omonte, congresista. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Un gusto de saludarte y a todos los televidentes. Para que quede claro, porque en la entrevista le voy a hacer algunas preguntas políticas y partidarias. Usted es hoy congresista independiente. Recordaremos que en la campaña, en un hecho medio extraño, usted renuncia a la bancada de APP, pero continúa en campaña con APP. Así es, soy miembro de Alianza para el Progreso, si bien todavía estamos un poco distanciados, pero no soy miembro de la bancada de APP. Así fue. Esta figura es medio extraña, ¿no? Lo repito, no lo habíamos visto antes, pero esta decisión se tomó por salud, digamos, porque ahora vamos a hablar del Congreso. Y la verdad es que hay mucho que cuestionar, ¿eh? Lo que está pasando hoy en día sus colegas, ¿no?, en el Palacio Legislativo. Así es, lamentablemente hubieron diferentes desacuerdos y decidí en ese momento, recuerda todo lo que pasó después de la vacancia del expresidente Vizcarra, después la elección de la mesa directiva y otros momentos en los que no nos podíamos poner de acuerdo, entonces preferí mantenerme al margen y respetar ya el camino que tomaba la bancada diferente al mío, ¿no? Pero sí por un tema de consideración, de respeto, de no afectar la plancha presidencial y porque consideré que todavía podía aportar dentro del partido, pues me he mantenido en Alianza para el Progreso. Ahora, congresista, esto nos invita también a una reflexión, ¿no?, de lo que está pasando en los partidos políticos, porque claro, mucho se ha discutido sobre el transfugismo y lo que ha pasado con usted, que no es transfugismo porque usted está como independiente, pero sí se divide lo que es el partido político de lo que es la bancada parlamentaria. Y ya pasó con Acción Popular, por ejemplo, ¿no?, que desde el partido criticaban a Manuel Merino. Y ya, bueno, eso ya es historia, ¿no?, reciente, y todo el mundo sabe lo que pasó. Pero hubo una serie de divergencias y un conflicto entre miembros de Acción Popular y sus propios congresistas. Entonces, yo creo que nos invita, en cuanto a la gran reforma que se necesita en cuanto a los partidos políticos, a hablar también de eso más, ¿no?
Es fundamental, Nicolás, y qué bueno que toques ese tema, porque lamentablemente la coyuntura es tan compleja, normalmente, ahora más que nunca, y que dejamos de discutir y poner en debate sobre la mesa temas tan importantes como el del fortalecimiento de los partidos políticos, el de la democracia interna. ¿Cuándo es que el partido se aleja de su ideario o cuándo es el congresista o el militante el que se aleja del ideario del partido? Porque son temas diferentes, ¿no? Entonces, por eso hasta ahora vamos a verlo en diferentes momentos. A mí, por ejemplo, me invitaron varias bancadas para sumarme a ellas. Yo no acepté porque justamente yo estoy en contra de esa figura, pero sí la entiendo. Y en mi caso me alejé de la bancada, pero no acepté conformar otra, me he quedado un poco sola en esta batalla, desde donde puedo. Yo intento apoyar no solamente a Alianza para el Progreso, sino a otras bancadas a que tomen decisiones que considero correctas, como en este caso, por ejemplo, de este planteamiento de censura. Y eso quería aclararlo un poco, no involucran a Sagasti porque específicamente en el documento han puesto contra los vicepresidentes. Claro, eso sí lo hemos visto y aquí en TV Perú Noticias lo hemos reportado, pero la figura existe. Voy a decir que se censure a los vicepresidentes. O sea, se puede censurar a un vicepresidente. Nunca ha existido una figura de esta naturaleza, porque normalmente se censura al presidente y cae toda la mesa, ¿no? Ya esa es la figura que se daba habitualmente. Pero yendo a ese tema, Nicolás, y a todos los televidentes a nivel nacional de Canal 7, creo que todos tenemos que invocar, yo lo estoy haciendo desde mi lado, a las bancadas, a los congresistas que están tomando esta decisión tan equivocada. Es delicada. Por diferentes razones. Ahora, y además, y también traigo a colación de que los tres congresistas que presentan esta iniciativa, esta moción, ¿no? Uno es de Fuerza Popular, el otro es de Acción Popular y el otro de Descentralización Democrática. Entonces, qué bueno que usted refiere este primer punto, que no alcanza el presidente Sagasti, porque uno podría decir, ahora que hablamos que si los partidos están enlazados con las bancadas parlamentarias, de que Fuerza Popular estaría intentando de alguna manera afectar el proceso si es que se llegase en el supuesto de que esto llegase al presidente Sagasti, ¿no? Mira, sería de una irresponsabilidad enorme, pero también de total y absoluta falta de inteligencia, porque en un mes tú no vas a corregir lo que pretendes corregir. No puedes, sobre todo entendiéndose la indignación ciudadana que generaría esto, la desestabilización a las instituciones, a dos poderes, porque aquí afectas al legislativo, al Congreso, afectas al ejecutivo, distorsionas todo este proceso que de por sí ya es tan complicado, así que por eso, no tendría ningún criterio, no habría ninguna inteligencia de por medio. Por eso ¿no? no me queda claro, creo que no hay un antecedente, ¿no? En la historia de la República, no encuentro un antecedente. Y claro, y si uno recuerda que hace 2 semanas, a raíz de una denuncia del presidente Sagasti, digamos, una alerta sobre las reformas constitucionales que se querían llevar a cabo, también se amenazó internamente, aunque no oficial, ¿no? Con una censura. Entonces ahora viene esto y uno se presta para la suspicacia, ¿no? Pero bueno, si usted señala que solamente es para los vicepresidentes, hay que creer, ¿no? Mire, es como un segundo capítulo, hay que seguir el hilo, qué bueno que lo está siguiendo Nicolás, hay que seguir el hilo de lo que ha sucedido. A raíz del pronunciamiento del presidente Sagasti, de la denuncia que hace en el Pleno el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Valdés, que dice que el presidente Sagasti intentó interferir en el Congreso de la República, surge esa posibilidad de censura que después se olvida, pero si uno lee la motivación de esta nueva censura, de esta nueva moción de censura, el 50% de esa motivación, ¿no? Justamente radica en ese momento. Habla de las iniciativas que no prosperaron, ¿no? ¿Qué le parece si me acompaña a ver el video de, digamos, el anuncio ante la prensa, ¿no? De los congresistas que presentaron esta moción y vamos a analizar punto por punto, ¿no? Las supuestas causales. Vamos a verlo, adelante. Presidentes Luis Andrés Roel Alba y Matilde Fernández Flores, toda vez que su gestión no ha cumplido ostensiblemente con la defensa del fuero parlamentario, afectando a la vez el equilibrio de poderes. La mesa directiva no solo ha vulnerado la práctica parlamentaria,
sino que también contravino el acuerdo de Junta de Portavoces de fecha 15 de junio, el cual estableció un conjunto de proyectos de ley que serían debatidos esta semana en el Pleno, varios de los cuales no han sido debatidos debido a la sorpresiva suspensión de la sesión del Pleno del día de hoy. Ante esta irregularidad, los voceros de los grupos parlamentarios nos apersonamos a la oficina de la presidenta interina del Congreso para sostener una reunión de Junta de Portavoces y mesa directiva y poder así definir la salida reglamentaria a esta situación. Lastimosamente, y después de media hora de espera, la presidenta interina decidió retirarse del Palacio Legislativo por una puerta auxiliar y a escondidas. Bueno, este es un extracto, pero queda claro, digamos, cuáles son las motivaciones, ¿no? Nos queda poco tiempo, congresista Omonte, usted también tiene otro compromiso, y yo quiero hacerle un par de preguntas, ¿no? Puede enlazar usted lo que quería reflexionar sobre esta moción, pero en esencia, en su opinión, ¿este Congreso debería elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y debería haber tenido esta iniciativa de reformas constitucionales? En primer lugar, me he opuesto públicamente a esa cuarta legislatura que irracionalmente se ha creado y que es muy peligrosa porque crea un precedente. En el futuro, probablemente haya congresos que, adecuándose, tomando este precedente, quieran partir las legislaturas a su antojo. Y le resta toda predictibilidad y seriedad a una institución que debiera de ser totalmente rigurosa como es el Congreso de la República. Entonces, he estado en desacuerdo con la cuarta legislatura y, por tanto, en las reformas constitucionales que pueden ser muy buenas, la mayoría de ellas, pero que debería de habérseles dejado con una primera votación de este Congreso, la segunda votación al Congreso que viene, porque finalmente hay varias fuerzas políticas que están actualmente en el Congreso que podría llegar a un consenso. Entonces debió haberse actuado de esa manera. Con respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, yo sí creo que se tiene toda la legitimidad, porque finalmente lo que depende es de qué personas, quiénes van a ser los miembros que se van a elegir. Más allá de que se llegue a consensos, parece que va a ser difícil que se llegue a consensos, pero creo que sí se tiene la legitimidad para elegir a los miembros del TC. Pero vuelvo a decir, no así con las reformas constitucionales por la forma, por crear una cuarta legislatura que crea un mal precedente para el futuro. Y ahí se ha sido muy irresponsables, lamentablemente. Correcto, por el momento, ¿no? Y la última consulta, ya que usted menciona, por cierto, que es mujer de partido, ¿qué piensa del acercamiento de César Acuña, primero a Keiko Fujimori y ahora a Pedro Castillo? Estos días estoy un poco alejada del partido, he intentado comunicarme, he escrito a César Acuña, pero entiendo que ha estado o está de viaje. Creo que no solamente en el caso de Alianza para el Progreso de César Acuña, sino de todos los líderes, hoy se está incentivando mucho más la división del país, se está polarizando aún más. Y lo que debemos hacer todos, los peruanos, los ciudadanos responsables, que entendemos también a la ciudadanía, aquellos que votaron por Pedro Castillo, entendemos también las razones que los llevaron a votar, como también entendemos y respetamos a los que votaron por la señora Keiko Fujimori. Solo debemos hoy respetar, esperar con paciencia, con prudencia la decisión del único organismo que es responsable, que es el Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto también de la OMPE. Entonces meter más leña al fuego creo que dice poco de nuestra madurez política, de nuestro verdadero respeto a la democracia. Entonces creo que ese sería el mensaje. Esas reuniones mejor es tenerlas cuando se proclame presidente. ¿A ese punto quiere llegar? No. Eso es secundario. Si hay partidos, hay líderes que desean reunirse con los candidatos que hoy están esperando el resultado, finalmente la democracia lo permite. Está bien que se reúna. A lo que me refiero es que no se debe de desestabilizar al país, hacer planteamientos anticonstitucionales, inclusive algunos dando al golpe. No, este país necesita de unidad, de reconciliación, de paz y de aceptar la voluntad popular, nos guste o no nos guste. Y el candidato, bueno, el presidente que sea firmemente proclamado, puede utilizar tranquilamente parte de los planes de gobierno, ¿no? Las propuestas. Si son por el bien del país, tener la madurez. La idea es sumar, ¿no? Todos los países democráticamente sólidos
más bien acogen aquellas propuestas valiosas para el país. Y eso es lo que tenemos que entender. A partir del 28 de julio, el presidente finalmente va a ser todos. Así es, y vamos a tener que poner el hombro todos, no solo para la vacuna, sino también para trabajar por nuestro país. Gracias, congresista, un gusto, muy amable. La congresista Gracias. Carmen Omonte, congresista independiente, estuvo con nosotros. Le damos la bienvenida a Andrés Gómez de la Torre, especialista en seguridad e inteligencia. ¿Cómo le va, señor Gómez de la Torre? Muy buenas noches, bienvenido buenas noches, a Cara a Cara. Nicolás, a las órdenes. Las Fuerzas Armadas, bueno, a raíz de esta carta, ¿no?, y que ha cuestionado tanto el presidente Sagasti, ¿considera usted que están divididas, bueno, entre militares en actividad y en retiro? Bueno, la verdad que por lo menos ponen en muy mala posición, Nicolás, a los militares en actividad, sobre todo a los altos mandos, que son 4 comandantes generales y jefe del comando conjunto, porque claro, desde luego de producirse una situación hipotética que nadie quiere un golpe de Estado a estas alturas del partido, sin duda que es obvio que la inminencia de aplicación a estos oficiales del Código Penal, con las consecuencias penales que van a tener. Entonces, claro, yo creo que hay que tener un poco de paños fríos, porque en los últimos días, Nicolás, han proliferado una cantidad de comunicados, no solamente este último de estas decenas de oficiales, la ADOGEN, por ejemplo, la Asociación de Oficiales Generales en Retiro, los excomandantes generales, deslizando pues comentarios que estaban poniendo un poco, digamos, en mala posición a estos altos mandos, en la medida de que a algunos de estos frisan, esa sería la palabra un poco, en esto que se llama en la Fuerza Armada la deliberancia, ¿no? Y en realidad la no deliberancia, ¿no? Recordar, Nicolás, que las Fuerzas Armadas tienen roles constitucionales clarísimos, establecidos en el año 1979 y confirmados en la Constitución del 93. De todas maneras, tener mucho cuidado, porque sin duda pues que en estas coyunturas políticas tan complejas no se puede estar así utilizando tan alegremente o soliviantando o manipulando a los altos mandos militares en actividad. Ahora, para entender, los miembros en actividad tienen una lealtad, ¿no?, ante el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, pero los que están en retiro, dicen los militares, son militares siempre, ¿verdad? Pero los que están en retiro pasan a ser de alguna manera como un civil, ¿no? Y así como el problema se lo ganan los que podrían entorpecer la democracia y el Estado de Derecho, ¿qué pasa con los que no tienen ese conflicto, ¿no?, legal, digamos? Exactamente, hay que distinguir entre el militar, que siempre sociológicamente es el mismo, pero la condición jurídica es de militar en situación de actividad y militar en situación de retiro, que es como cualquier ciudadano, ¿no? Y puede deliberar, tiene sus plenos derechos. Hoy día, por ejemplo, Nicolás, tenemos 4 congresistas electos que provienen de las Fuerzas Armadas, 2 de la Marina y 2 del Ejército, que probablemente integrarán las comisiones parlamentarias de Defensa Nacional y Orden Interno y de Inteligencia. Entonces, claro, ellos pueden naturalmente emitir todo tipo de opiniones, pero tratándose de una corporación como son las Fuerzas Armadas, es obvio que siempre a veces se interpreta que la posición de ellos puede de una u otra manera, por su trayectoria, influir en lo que está en actividad. Claro. Y eso hay que tenerlo con mucho cuidado, Nicolás, porque obviamente en situaciones como estas, hay estos antiguos recuerdos de lo que la Constitución del 33, que ya está derogada hace muchísimos años, se hablaba justamente del rol arbitral o tutelar, claro, de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el sentido que tenían una suerte de derecho de injerencia o intervención política cuando la Constitución era vulnerada. Claro, qué bien que lo recuerda porque... derogado el 79, Nicolás. Qué bien que lo recuerda porque se utilizó para el golpe del 62, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. El presidente Velasco, el año 68, en su primer pronunciamiento dice: yo estoy aquí fundamentado en el 213 de la Constitución de 1933. Por eso que se cambia en el 79. Claro, exactamente, ya no tiene ese rol, Rol arbitral, dice, ¿no?, ese artículo de la Constitución. Sí, o tutelar también, o rol tutelar o rol arbitral, que es una manera de intervenir, ¿no? Entonces, como tú bien has expresado, es claro el deslinde
que debe haber porque son cosas distintas, la situación de un militar que está en actividad y otro que está obviamente en situación de retiro, que son cosas distintas. Correcto. Ahora, los militares en retiro, porque lo curioso es que solamente hay una firma, ¿no? Pero hay varios nombres, pero hay solamente una sola firma. Pero cuando se investigue, el presidente Sagasti habló de que la denuncia iría al Ministerio Público. ¿Qué delitos afrontarían de comprobarse que esto es cierto, ¿no? Luego de una investigación, probablemente? Qué pena, creo que hemos perdido el contacto, ¿no? Está fallando el audio. ¿Sí? ¿Lo despedimos entonces? Sí. Muy bien, bueno. Lamentablemente el audio está fallando y el tiempo nos ha ganado, ¿no? Jackson. Vamos a hacer el corte entonces agradeciendo a Andrés Gómez de la Torre. Este tema va a seguir dando que hablar porque, claro, pasa al Ministerio Público, ¿no? Que va a investigar sedición, motín, ¿no? Algunos de los cargos que se señala. Y sin duda en los próximos días también darán que hablar porque los almirantes que mencionaba precisamente Gómez de la Torre, en retiro, Cueto y Montoya, en algunos casos han sugerido que se realicen nuevamente las elecciones o por lo menos la segunda vuelta. Así que todavía hay muchos comentarios que hacer sobre este y temas que tienen esta relación. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablaremos con Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. No se muevan. Seguimos en Cara a Cara. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida ahora a Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Un gusto saludarte y a todos los televidentes de TV Perú a nivel nacional. Ciertamente para mí conversar contigo y mostrar el orgullo que tenemos de trabajar en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios con los avances que venimos teniendo es para mí loable y creo que es oportuno también, dado las contingencias que está viviendo nuestro país, conversar de proyectos, de resultados y dar un aliento positivo a todos nuestros compatriotas. Porque se ha hablado en esta campaña mucho de las grandes brechas, ¿no?, que existen en nuestro país. Y la verdad es que honestamente me ha sorprendido gratamente ver y analizar los resultados que están teniendo, porque no es un secreto que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no comenzó bien, ¿no? Algunos consideran que se perdió tiempo, pero bueno, ya se están haciendo las cosas y hay que saludarlo. Sin embargo, tengo que preguntarle, en su opinión, ¿dónde se produjo este punto de quiebre para salir adelante? Buena pregunta, Nicolás. Yo creo que nosotros, así como hemos tenido que reconstruir a nivel de proyectos el país, hemos tenido que reconstruir la función pública. Y para nosotros hay dos pilares fundamentales que han generado esta reactivación dentro de la reconstrucción, ganar ese tiempo perdido. La primera es que nosotros nos hemos convertido en una unidad ejecutora y a través de ese rol hemos podido suscribir un convenio de gobierno a gobierno, en este caso con el Reino Unido, donde nos estamos ocupando de los grandes proyectos que estaban pendientes dentro de la reconstrucción. Y el segundo pilar, no menos importante, es el trabajo de confianza y el trabajo articulado que hemos hecho con el gobierno subnacional, en realidad con los 3 niveles de gobierno, pero principalmente con los gobiernos locales, donde nosotros hemos generado esa confianza y ese empoderamiento a estas autoridades para que ellos también puedan ejecutar estas obras. Venimos de Lambayeque, Enrique, de inaugurar 5 colegios en Lambayeque, colegios en La Libertad, puentes también en Lambayeque,
que están generando esa esperanza de que la reconstrucción sí se va a hacer y va a ser una realidad. ¿Y por qué? Muchas de esas obras las han hecho los gobiernos locales, gracias a la asistencia técnica que nosotros le estamos dando a estas autoridades y gracias también a la desregulación y a la simplificación dentro de los procedimientos que hemos generado dentro del ARC para que estas obras se puedan dar. Así Entonces, que en tenemos conclusión, doblemente el orgullo de ser ejecutores, pero también de trabajar en una verdadera correcto. Descentralización. Entonces, cuando hablaba al inicio de estas brechas y es un poco el reclamo ciudadano, decir, pero Perú sigue siendo centralista y en Lima está todo y aquí no hay nada, las grandes obras, incluso los colegios, las universidades, y se cuestionaba la incapacidad de los gobernadores regionales. ¿Usted cree que entonces el punto de quiebre cuál es? ¿Que se ha desburocratizado, digamos, este tema o que se están llegando con proyectos que antes no habían o no estaban en la capacidad de desarrollar? Yo creo que es la suma de ambas cosas, Enrique, porque Nicolás, hemos desburocratizado ya regresa, Enrique, con el apoyo del gobierno, por supuesto, la confianza del presidente Sagasti, el apoyo que hemos recibido de la premier Nicolás ha sido fundamental para que nosotros podamos trabajar de manera ordenada, pero sobre todo célere en estos procedimientos. Y, por ejemplo, para que nosotros podamos suscribir los 26 contratos que ya hemos hecho a través del convenio de gobierno a gobierno, muchos trámites administrativos se han tenido que hacer y con el apoyo del Ejecutivo hemos podido lograr 26 contratos que incluyen 74 colegios, 15 hospitales y centros de salud y 10 defensas ribereñas para 10 ríos, el tratamiento de 10 ríos hasta la fecha, 2 estudios integrales, eso por una inversión de 6.000 o más de 6.000 millones de soles, Enrique, no se hacen de noche a la mañana. Nosotros somos el resultado del trabajo articulado, el trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno. Como funcionaria pública, estoy muy satisfecha de haber puesto mi confianza, sobre todo en las autoridades locales, que han sabido dar la talla para poder trabajar esto. Y obviamente también reconocer desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, que también han tenido que adecuarse. El Ministerio de Economía, por ejemplo, mi agradecimiento al Ministerio que ha tenido que adecuar una serie de procedimientos para que los convenios de gobierno a gobierno se puedan dar. Así que creo que todos estamos dándole una mirada distinta a la gestión pública. Ahora, los resultados... Y ojalá que el nuevo gobierno pueda seguir con esa tendencia, con esa mirada y generar capacidades, Enrique. Basta ya de pensar de que nosotros siempre tenemos que tercerizar para que uno lo haga. Reino Unido no ha venido acá a hacer el trabajo por nosotros. Los peruanos lo estamos haciendo, pero con su asistencia, con su experiencia, que es lo que nosotros queremos lograr. Nosotros tenemos que también empoderarnos a nosotros mismos y saber que podemos hacerlo. Hemos hecho Amalia, si me permite, por favor, hoy estamos haciendo un rol más importante. Hacer las preguntas también, Claro porque que sí. la idea es esa, que Claro que preguntar y responder. Perdón. ¿La única modalidad que se está utilizando hoy es de gobierno a gobierno o también se prevé la posibilidad de hacer una alianza público-privada? Nosotros en este momento solamente tenemos el convenio de gobierno a gobierno y obviamente los procedimientos de contratación pública regulares que utilizamos en los procedimientos que hacemos a través del financiamiento, de nuestro rol financiador, ¿no? En las regiones y en los distritos y provincias donde nosotros estamos trabajando. Entonces tenemos 2 mecanismos, el convenio de gobierno a gobierno y el procedimiento especial de contratación que tiene la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que es similar a la Ley de Contrataciones del Estado. Correcto. Ahora, los sectores, básicamente por lo que he leído, son salud, educación y prevención de desastres naturales, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, los puentes, ¿verdad? Así es. Así es, nosotros estamos trabajando, mira, qué buena tu pregunta para un poco entender cómo es la reconstrucción. En cuanto al convenio de gobierno a gobierno, nosotros estamos en efecto interviniendo en aquellos rubros que tú acabas de decir, en soluciones integrales, que es justamente evitar los desastres naturales, en todo lo que son defensas ribereñas, tratamiento integral de los ríos, drenajes pluviales, pero también estamos interviniendo en educación y salud. Eso es el convenio de gobierno a gobierno. En la cartera, donde nosotros tenemos un rol financiador y trabajamos con el gobierno subnacional y el gobierno nacional también, allí tenemos nuestro ámbito de participación es mucho más amplio. Ahí tenemos saneamientos, tenemos caminos, carreteras, puentes,
pistas y veredas, colegios, postas, centros de salud. Todo ello, todas estas obras son las que estamos haciendo, Enrique, a nivel de las 13 regiones, que están dentro del ámbito de la reconstrucción con cambios, y realmente veo con mucha esperanza de que nosotros, si bien hasta la fecha tenemos un 53% de avance, pero mira, en año y medio lo que hemos avanzado. Cuando yo ingresé, recuerdo que en mi primera citación al Congreso nos exigían y decían, hasta ahorita ustedes han avanzado el 25%, claro. Y en año y medio, en un año con pandemia, estamos en este momento en el 53%. Hemos culminado más de 4.500 intervenciones a nivel de esas 13 regiones. Correcto. Hoy, cuando voy a las regiones, Enrique, nosotros somos recibidos con mucha gratitud y con esperanza por este trabajo que hemos realizado. Represento al Poder Ejecutivo y me da gusto, ¿no? Claro, que ese trabajo articulado esté funcionando. Correcto, sin duda, sin duda. Es un excelente trabajo que están haciendo. Muchas gracias a Amalia Moreno. No lo mencionamos entre la conversación porque en realidad había que destacar en general lo que está haciendo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pero en mayo último nada más las intervenciones han representado 23% de la inversión pública. Es en verdad todo un reto y este año se proyecta ejecutar más de 3.000 obras con 8.000 millones de inversión. Es espectacular lo que se está haciendo y que se tiene que hacer siempre. Gracias a Amalia Moreno, que es la directora ejecutiva de esta institución. Pausa y al volver conversaremos con Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros. Seguimos en Cara a Cara y le damos la bienvenida a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. Creo que no se le ha visto tan indignado al presidente Sagasti como hoy, ¿no? La carta de estos ex militares no ha caído bien en el Ejecutivo y creo que se notó, ¿no?, en las expresiones del presidente Sagasti, que recordó que las Fuerzas Armadas en democracia no están para estas tropelías, ¿no? Claro, como todos sabemos, las Fuerzas Armadas en democracia no son deliberantes, las Fuerzas Armadas respetan la neutralidad y la verdad es que es una carta bastante, yo diría, agraviante contra las propias Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas nos han demostrado que son respetuosas de los valores democráticos. Durante el tiempo de pandemia han cumplido un rol importantísimo y trabajamos codo a codo entre la autoridad civil y las Fuerzas Armadas. Pero una cosa que nos ha indignado mucho es que esta carta también pone en duda la neutralidad del Poder Ejecutivo. Y como a toda la sociedad le consta, uno de los ejes claves de la gestión del gobierno de transición y de emergencia ha sido precisamente garantizar unas elecciones libres, unas elecciones limpias y transparentes. Nosotros hemos brindado el apoyo que han requerido y que requieren los órganos electorales, pero nos hemos mantenido siempre respetuosos del principio de neutralidad, y esta carta lo deja en duda. Antes de esta conferencia, digamos, ¿ustedes han podido recibir algún reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el tema? Que, por cierto, usted bien recuerda, están trabajando en conjunto. Hoy, en la lucha contra la pandemia, se está desarrollando una gran labor de acción cívica por parte de las Fuerzas Armadas. Sí, nosotros trabajamos muy de la mano porque las Fuerzas Armadas cumplen un rol importantísimo. Ellos tienen un rol constitucional y en el periodo electoral han resguardado todo el material electoral, han ayudado también en la protección de la seguridad pública y durante el tiempo de pandemia evidentemente han cumplido un rol clave, incluso por primera vez, yo diría, en la historia republicana de nuestro país, han trabajado articuladamente la sanidad de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Salud y con ESalud, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces hemos logrado integrar los sistemas de salud para poder responder de una mejor forma ante la pandemia. ¿El Comando Conjunto se ha pronunciado o al menos se ha comunicado
el presidente del Comando Conjunto con el presidente Sagasti? Bueno, sí, el presidente Sagasti ha conversado, siempre conversa porque el presidente de la República también es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Correcto. ¿no? Nosotros tenemos absoluta confianza en la lealtad constitucional de nuestras Fuerzas Armadas y por eso es que nos parece realmente muy mal un grupo aparentemente, y digo aparentemente, de ex militares, porque la carta solamente viene firmada por una persona y las demás son listas de nombres de personas, incluso algunas de ellas han sido identificadas como personas fallecidas. Sin embargo, como ha ingresado oficialmente a mesa de partes de los 3 institutos, hemos decidido hacer este pronunciamiento. ¿Qué está pasando en su opinión en el país, ¿no? Polarizados y con estos agravios y a veces sin respetar la investidura, ¿no? Se escuchó por ahí a un periodista decir, vamos a Palacio a sacar al presidente que debe estar durmiendo o algo así, ¿no? Sí. Y creo que a raíz de esto también se reunió y pronunció el Consejo de Estado, ¿no? Estamos llegando a los límites ya. Sí, la semana pasada el Consejo de Estado sacó un comunicado precisamente porque estamos en un momento en que se requiere mucha tranquilidad y sobre todo mucho respeto a nuestras instituciones, en general instituciones democráticas, pero en particular a nuestros organismos electorales. Nuestros organismos electorales han demostrado en las últimas décadas, no estoy hablando en la última elección, en las últimas décadas, que están haciendo un trabajo serio, un trabajo profesional, bajo estándares reconocidos por los observadores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pedimos a toda la población, pero de manera especial a las organizaciones políticas en contienda electoral, que tengan bastante calma y bastante mesura también al referirse a nuestros organismos electorales. Ellos están haciendo su trabajo, que terminen su trabajo y una vez que se proclame a la persona que dirigirá los destinos de la nación en los próximos 5 años, me parece que también como sociedad tenemos pues que todos trabajar unidos. Las elecciones siempre tienen como resultado la elección de una sola persona como presidente o presidenta de la República. Esperemos pacientemente a ese momento porque todavía el proceso no ha culminado. Entonces no entiendo por qué no dejamos hacer a los órganos electorales su trabajo con tranquilidad. Bueno, entiendo que el gobierno, el Poder Ejecutivo está dejando hacer su trabajo también a las instituciones, ¿no? Y también se ha mantenido neutral, digamos, en todo este proceso. Algo que ha destacado, por ejemplo, organismos internacionales y los veedores, ¿no? Sí, nosotros desde el momento en que el presidente Sagasti asumió el encargo de dirigir el gobierno de transición y emergencia y designó a su gabinete, lo primero que nos encargó es respetar de manera irrestricta el principio de neutralidad. Una de las tareas de este gobierno de transición ha sido precisamente garantizar, ¿no?, que los organismos electorales cuenten con todos los recursos que requieren, ¿no?, con toda la seguridad que requieren para llevar a cabo su labor. Y hasta ahora, todo el proceso electoral se ha desarrollado dentro de los estándares de todo proceso electoral que conduce a ser calificado como una elección limpia, libre y transparente. Entonces esperemos a que concluyan con su labor y luego nos den los resultados electorales. Así son las reglas democráticas. Claro. Ahora, ¿le genera alguna opinión lo que está pasando en el Congreso, esta moción de censura? Lo decía la congresista Omonte, solo contra los vicepresidentes, en una figura que yo, la verdad es que nunca antes había visto, ¿no? Y que hay quienes sospechan podría alcanzar al presidente Sagasti, siendo él el titular del Parlamento, que luego asumió la presidencia interina, ¿no?, de la República. Y lo que ha venido pasando, ¿no?, digamos, en las últimas semanas, con la intención de hacer reformas constitucionales que necesitan mucho debate, ¿no?, a profundidad, y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, en un momento, ya lo dijimos, delicado.
Claro, una cosa que es importante informar a la ciudadanía es que si bien el presidente Sagasti, en su calidad en aquel momento de presidente del Congreso, asume la presidencia de la República, ¿no? Ante la crisis que se presentó en el mes de noviembre, él ahora no es presidente del Congreso, él es el presidente de la República, es decir, preside el poder ejecutivo, el presidente de toda la nación. Quien preside el Parlamento es quien entonces era la vicepresidenta, pero hoy día es la presidenta del Parlamento, que es la señora, la congresista Mirta Vázquez. Claro, parece que ni ellos lo tienen claro, que incluso así lo mencionan, ¿no? Ellos mismos dicen que no buscan alcanzar al presidente Sagasti. Pero bueno, entonces eso es... Es el presidente de la República. Correcto, Desde el correcto. momento que el Congreso le encargue esta función, él jura como presidente de la República. Por eso le Así menciono, que, parece que ni ellos no tienen muy claro esta figura porque lo mencionan, ¿no? Que solamente van por los vicepresidentes para no alcanzar al presidente Sagasti. Podrían ir contra toda la mesa directiva, pero bueno, nos gana un poco el tiempo y quería preguntarle sobre las medidas sanitarias que se han ajustado en Lima y Callao contra el COVID-19 y sobre las vacunas, ¿no? ¿Cómo se está avanzando en ese sentido, ministra? Bueno, gracias por su pregunta. En realidad, en Lima y Callao, dado el descenso de los contagios y en el número de fallecidos, que es más o menos constante en las últimas semanas, Lima y Callao han pasado de una situación de riesgo muy alto a riesgo alto. Por eso es que los aforos se han ampliado un poco más. Igualmente, el toque de queda ha corrido una hora adicional. Y esto tiene un par de horas adicionales porque hemos hecho también ajustes en las medidas. Ahora tenemos, cuando es riesgo moderado, por ejemplo, tenemos el toque de queda a las 12 de la noche, cuando es riesgo alto, 11 de la noche, cuando es riesgo muy alto, 10 de la noche, y cuando es riesgo extremo, se mantiene en 9 de la noche. Esto también con el objetivo de poder ir ampliando las actividades económicas, pero también que las personas podamos ir adaptándonos a esta situación que lamentablemente todavía nos acompaña. La pandemia todavía nos va a acompañar algunos meses porque la inoculación, es decir, el proceso de vacunación, está avanzando muy bien, a buen ritmo, pero va a ir ampliándose de manera progresiva. Claro. Actualmente, en la última semana, una buena noticia es que en 7 días hemos logrado administrar 1 millón de dosis. O sea, cada vez nuestras brigadas de vacunación han perfeccionado el sistema y están vacunando más personas en un menor tiempo, y esto nos va a garantizar que cada vez más personas puedan estar protegidas frente a la COVID-19. Ahora dimos la cifra, ¿no? En TV Perú Noticias, más de 6 millones de vacunas. Esto un logro por cómo venía esta situación en los primeros meses del año, ¿no? ¿En qué momento se destrabó y empezó a fluir mejor este tema de la vacunación? Mire, Nicolás, desde el primer momento nosotros dijimos que íbamos al ritmo en que llegaban las dosis de vacunas. Decíamos, nos llegan pocas dosis, evidentemente no podemos vacunar a muchas personas. Pero una vez que hemos empezado a recibir un número mayor de dosis, hemos empezado a acelerar la vacunación. No tenía sentido contratar muchas brigadas de vacunación, abrir muchos lugares de vacunación si no teníamos las vacunas. Entonces, claro, cuando decíamos esto en el mes de febrero y marzo, a veces algunas personas que no tenían fe en nuestra gestión decían que era imposible que vacunáramos a más de 30.000 diarios. Ahora estamos a días en que hemos llegado a vacunar casi 200.000 personas. Pero es que no se había garantizado tampoco los contratos, ¿no? Me parece que ahí, justo ahí es que hay un punto de quiebre, ¿no? Nosotros, desde cuando nosotros ingresamos, como bien lo hemos dicho en varias oportunidades, no teníamos ningún contrato firmado. Solamente había un acuerdo con COVAX Facility, que además es por un número limitado de vacunas que son bien importantes, pero que no eran suficientes para toda la población.
Entonces, sí, en el gobierno del presidente Sagasti hemos puesto como una prioridad cerrar contratos, pero a la vez negociar permanentemente con los laboratorios para que nos entreguen el mayor número de dosis en esta etapa en la que nosotros estamos a cargo de la vacunación. Correcto. De hecho, desde Cancillería y desde el Ministerio de Salud tienen un trabajo muy intenso y coordinado para poder seguir recibiendo más dosis de vacunas en el mes de julio, porque todavía nos quedan 40 días de gestión y le aseguramos a la población que vamos a trabajar intensamente hasta el último día para vacunar al mayor número de personas. Correcto. Hoy conversábamos más temprano con la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y claro, ella decía, ojalá que el próximo gobierno mantenga esa línea que estamos adoptando, ¿no? Yo pensaba, bueno, este tipo de instituciones, obviamente el Estado no puede parar y debe de trascender a los gobiernos o a los gobernantes, ¿verdad? Y me pregunto, tenemos que... Si me permite terminar la idea, me pregunto, ¿usted teme o debemos de temer que este proceso de vacunación se suspenda, se dilate, se postergue, ¿no? ¿Se afecte con el nuevo gobierno? No tendría por qué pasar, por varias razones. Una, porque nosotros ya tenemos las vacunas aseguradas, contratadas, para vacunar en demasía a más de los 20 y tantos millones de peruanos mayores de 18 años. O sea, las vacunas están contratadas, entonces no hay problema en la adquisición. Segundo, tenemos un plan nacional de vacunación, o sea, tenemos un planeamiento estratégico de cómo debe llevarse a cabo la vacunación. Tercero, vamos a dejar un cronograma en base a las fechas de entrega de las dosis de vacunas que van a llegar en el segundo semestre. Ese va a ser un cronograma, evidentemente, que tiene que ser ajustado cada mes, porque usted sabe, nos van confirmando la llegada de las dosis con unos días previos o unas semanas previas y no con una anticipación tan grande, pero tenemos los trimestres y aproximadamente el número de dosis que van a llegar por trimestre. Entonces vamos a dejar una programación, pero algo que es fundamental, ya vamos a dejar un sistema en funcionamiento. O sea, ya tenemos vacunatorios instalados, tenemos brigadas que ya están súper entrenadas y que cada vez están vacunando mucho más rápido. Tenemos una plataforma informativa en la web, en el repositorio único de información del MINSA, el REUNIS, que cualquier persona puede entrar y puede acceder a su vacunación. Y tenemos un sistema que es precisamente la página web de Pongo el Hombro, que nos ayuda también a identificar cuándo es que nos toca ser vacunados. Entonces vamos a dejar todo el sistema listo como para que hoy día salimos y mañana continúa quien entre. Correcto. Muy bien. Y así debería de ser, ¿no? En realidad, ¿no? Las políticas deben de ser enfocadas, deben enfocarse como políticas de Estado, más que de gobierno, y ver al país como, al Perú como nación, ¿no? Y no como país. Y además, y adicionalmente, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a la persona que va a gobernar nuestro país en los próximos 5 años, también tenemos un periodo que es un periodo en que nosotros hacemos una transferencia de gestión y la nueva administración recibe la gestión. Correcto. Nosotros queremos que esta transferencia sea solo administrativa. Queremos que, como lo ha dicho bien el presidente de la República, sea como una carrera de postas, que en un momento corramos juntos para que no haya ningún bache en el desarrollo. En esa transición, ¿no? Del gobierno a gobierno. Bueno, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por atender nuestro llamado, ministra. Muy amable. Muy buenas noches. Gracias, buen fin de semana. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, estuvo aquí en Cara a Cara. Hacemos una pausa, volvemos con lo último.